Les saludo en esta mañana a cada uno de ustedes, hermanos. Les damos la cordial bienvenida a este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Sabemos que hemos venido con un propósito de poder exaltarle, alabarle juntos y en armonía, como decía el salmista, que haya un mismo sentir en nuestro corazón. Así que les voy a invitar a que nos pongamos de pie y podamos elevar una oración al Señor. Primeramente para pedir la dirección de todo lo que nosotros podamos hacer en este servicio y que todo sea para su honra y gloria. Así es que les invito a orar. Le voy a pedir a mi hermano Mario que eleve oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta mañana por estar acá, Señor, en este lugar de oración, Señor. Gracias, bendito Dios, por la salud que nos has dado, Señor, por estar acá, Señor. También, Señor, gracias por el día que nos das, Señor, por el aire que respiramos, bendito Dios. Gracias a ti, Señor, nos has cuidado en todo momento, Señor. También, Señor, te doy gracias por la salud de nuestros hermanos ancianos, por nuestros jóvenes, Señor, que están acá también, Señor. Bendícelos, Padre Santo, de esta mañana. Gracias te doy por este culto, Señor, que estaremos en esta mañana, Señor. Gracias a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 En esa misma posición, hermano, le voy a invitar a que elevemos una alabanza al Señor. El 111, con gozo, con alegría. Como dice esta alabanza, gozo da servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo. Cristo, gozo que
Señor. Le voy a pedir que continúen así de pie. Un pequeño fragmento, una pequeña parábola, la red, que se encuentra en el libro de Mateo, Mateos 13, el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, se sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Asimismo será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así es el reino de los cielos. Es semejante a esa red, de esas redes de arrastre que arrastran todo tipo de peces, buenos y malos. Pero no es tarea nuestra el separarlos, porque vendrá el día en que el Señor enviará a sus ángeles a cegar. Mientras tanto nosotros debemos trabajar y lanzar estas redes para que muchos vengan al conocimiento de la palabra del Señor. Así que les voy a invitar a cantar otro himno, el 218. La mañana gloriosa, pronto viene ese día, pronto el día se acerca, pronto el día viene en que el Señor nos llevará, ¿no es cierto?, a su reino. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Caminando no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Caminando no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Caminando no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos. Qué gloriosa será esa mañana cuando podamos ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. No vamos a tener necesidad de nada. Ni va a estar el sol ni la luna, ¿no es cierto? No habrá llanto, no habrá dolor, porque vamos a estar con Él. Vamos a estar, Él va a ser nuestro refugio, ¿no es cierto? Él es el árbol de la vida, Él es el que nos da todo, es todo. Así es que agradecemos al Señor por ser sus hijos, por haberle conocido, porque Él se reveló a nuestras vidas. Así que agradecida al Señor. Yo sé que cada uno de ustedes tiene gratitud. Damos la bienvenida también a nuestros hermanos que se han integrado. Que el Señor les bendiga.
que esta mañana sea de alabanza y de gozo hacia nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar un espacio también para recibir las ofrendas, algunos coros. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Es hora de Gloria al Señor. Amén.
Toda lengua confesará que Él es Rey. Las rodillas se doblarán. Llegará el día en que todos van a reconocer que nuestro Dios es el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que gobierna este mundo, que sostiene nuestra vida. Todos los reyes de la tierra reconocerán que hay un solo Rey, que vive y reina para siempre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Hermano, le voy a invitar a cantar otro himno antes de dejar al pastor. Amén. Trabajar, trabajar, porque somos siervos de Dios. Amén. El 261. La parábola de los talentos dice que se nos fue entregado a cada uno, ¿no es cierto? A unos más, a otros menos. Pero el Señor que da los talentos, también Él los multiplica y tenemos que hacerlos trabajar. Así que es importante para que un día Él nos diga: muy bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Trabajar, trabajar, porque somos siervos de Dios. Con este ánimo vamos a recibir también la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, Dios amado, agradecemos, oh Dios, porque tú nos permites alabar y glorificar tu nombre. Te damos la honra y la gloria, oh Dios, y queremos disponernos también a escuchar de tu palabra. Abre, Señor, nuestros corazones para poder recibirla, para ponerla por obra y para también, Señor, tener esa herramienta que necesitamos para trabajar en tu obra. Padre amado, bendice, Señor, a nuestro pastor, que tú, oh Dios, le des palabra de sabiduría para poder, Señor, entregar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasamos a las clases también de los niños, los jóvenes. Que el Señor les bendiga a cada profesor. Muy buenos días, iglesia. Amén. ¿Los escuchó bien? Muy buenos días, iglesia. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en este día. Un día un poco helado nos ha tocado. Algunos somos un poco más reacios con estos fríos, pero estamos con gratitud, ¿no es cierto? Con gratitud por poder compartir este día juntos. Esta mañana la hemos dedicado a nuestro Señor, la hemos consagrado a Él.
y desde ya también rogamos que Él la reciba como algo grato ante su presencia. Saludamos también a los hermanos que luego ven este culto, a la familia, a los amigos. Es bueno verles a ustedes y qué bueno que también ellos están compartiendo con nosotros unidos este tiempo, o luego también verán este culto. Canadá. Canadá es el país que en la antigüedad habitó un líder cristiano que se llamaba Charles Templeton. Tal vez su nombre usted lo conoce o le es familiar. Él comenzó una obra en la capital de ese país, un país que a propósito también es muy helado. En la capital, que se llama Toronto, Canadá. Él empezó con un templo, pero curiosamente sin una congregación. Tenía el lugar físico donde reunirse, pero no habían hermanos que allí se congregaran. Entonces comenzó desde lo pequeño la obra. Salieron por las calles, por los hogares, la palabra se predicó, y entonces también empezaron a llegar de a poco personas hasta ese lugar. Se comenzó entonces a formar la iglesia, y esta iglesia tuvo un gran crecimiento. Las historias dicen que incluso esta persona, Templeton, se endeudó, porque luego el espacio se hizo tan pequeño que entonces tuvo que acondicionarlo, colocarle nuevas plataformas, nuevos espacios para poder meter a más personas. Sin embargo, nada hacía pensar que pasados algunos años, el esfuerzo que este hombre invirtió en ese lugar, no solamente en cuanto a lo económico, sino también en lo espiritual, se vería destruido. De un día para otro, este templo tan grande, digamos, se quemó, se incendió. Pero a pesar de esto, llegaron donaciones de toda América del Norte, y luego entonces volvió a ponerse en pie esta hermandad. Sin embargo, hay algo que es más catastrófico aún, y a eso me refería con lo espiritual, que tal vez se vio destruido desde a poquito. Es que el mismo hombre que había comenzado esta iglesia, que había sido usado por Dios en su obra, reconocido como uno de los predicadores más grandes de América del Norte, en 1957 se declararía agnóstico. Él abandonó la fe por completo. Él negó al Señor y prácticamente ya casi al morir decía que una vez tuvo un amigo que se llamaba Jesús, pero no pasó a ser más que aquello. La fe de él menguó, negó, abandonó la fe por completo. ¿Y qué pasa en nosotros cuando se nos lee, se nos relata una historia así? ¿Qué pasa en nosotros cuando escuchamos que alguien que una vez profesó la fe en Cristo como Señor y Salvador, o que una iglesia que tal vez proclamó el Evangelio, ya no está, se dividió o se cerró? ¿Qué provoca esto en nosotros? Tal vez temor. ¿Por qué pasará entonces con los hermanos que la frecuentaban? O un dolor que nace, ¿no es cierto?, desde la empatía. Si usted se fija, diferentes sensaciones que nos acercan incluso a lo que en este día veremos, y también en comprender lo que Pablo pensaba con respecto al transitar de la iglesia de Corinto. Es por eso que entonces le quiero invitar a que pueda buscar en su Biblia la carta de 2 de Corintios, y continuaremos en el capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 1 prácticamente hasta el 15, y daremos énfasis en los primeros 7 versículos. Si lo encontró, entonces pido que se ponga en pie y me acompañe a que le demos lectura en el nombre de nuestro Señor.
donde dice: ¿cómo quisiera yo que me toleraran un poco de locura? Sí, tolérenmela. El celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Pero me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado, o si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que han recibido, u otro evangelio diferente del que han aceptado, ustedes lo toleran bien. Pero yo considero que nada he sido inferior a esos grandes apóstoles. Tal vez sea yo torpe al hablar, pero no lo soy en cuanto al conocimiento. De esto le hemos dado muestra en todo y por todo. ¿Acaso cometí un pecado al humillarme a mí mismo y al predicarles el Evangelio de Dios gratuitamente para que ustedes fueran enaltecidos? He despojado a otras iglesias al recibir un salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, no fui una carga para nadie, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Procuré entonces no ser una carga para ustedes, y seguiré haciéndolo así. Por la verdad de Cristo que está en mí, no se me impedirá tener este motivo de orgullo en las regiones de Acaya. ¿Y por qué? ¿Acaso porque no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que hago, para que los que quieran vanagloriarse no tengan ningún pretexto para hacerse semejantes a nosotros. Porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. Amén. Oremos un momento al Señor. Padre, hemos venido hasta este lugar con mucha gratitud, reconociendo quién eres tú. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios fiel, bondadoso, misericordioso, eterno, fiel y verdadero. Señor, reconocemos tu grandeza. Reconocemos, Señor, tu Espíritu obrando de manera personal en nosotros durante estas semanas, atrayéndonos, Señor, hasta ti y atrayéndonos, Señor, también en esta hora hasta este lugar. Queremos, Señor, y anhelamos que tu presencia sea algo manifiesto, Señor, en medio nuestro. Manifiesta, Señor, tu palabra en este tiempo que tendremos para meditar, Señor, en ella. Háblanos, Señor, porque queremos escucharte a ti. Nada, Padre, nada impida lo que tú quieres hacer de manera personal en cada uno de nosotros. Nada estorbe, Señor. Ayúdanos, Padre, para estar receptivos y con un corazón abierto desde ya a lo que tú harás. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en que no nos iremos como hemos entrado hasta este lugar, sino que nos iremos recibiendo lo que de ti, Señor, en esta hora se nos entregará. Padre, muchas gracias. Desde ya te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. Fieles a Jesús. Fieles a Jesús se llama el título de la predicación que en este día compartiremos. Recordemos solo por un breve momento. Nos encontramos en la defensa que el apóstol Pablo
venía haciendo ya desde el capítulo 10 hacia adelante sobre lo que era su ministerio. En especial la defensa que él presentó por la entrada de algunos falsos maestros en la iglesia corintia, ¿se recuerdan? Él venía ya más deliberadamente hablándoles a ellos y argumentando más bien muchas de las críticas que a él se le hacían de manera personal. Él había respondido entonces las acusaciones que se le formulaban, y él hizo algo muy particular la última vez que nos estuvimos deteniendo en el capítulo 10 de esta misma carta. Él presentó las pruebas o las credenciales de su ministerio, ¿se recuerda? Las credenciales de su apostolado. Desde ahí nosotros también sacamos y vimos las señales que debe tener un servidor de Cristo en cuanto a la pertenencia. Él decía, si ustedes son de Cristo, nosotros también, créanlo, nosotros también somos del Señor. Él también habló sobre la convicción que tenía acerca del servicio que él desempeñaba como algo que había sido verdaderamente dado por Dios. Y él también se gozaba en las oportunidades que entonces Dios también le iba allí abriendo en el camino. Entonces en este capítulo, tal como en el 10, continúa la defensa de su apostolado, en la advertencia de algunos peligros que la iglesia podía caer. Él los aborda en este pasaje, pero veremos que también muchos de estos peligros se enfrentan todavía en la actualidad. Él abre este capítulo preparando para hacer algo que dice desde ya que va a ser una locura. Él va a presumir. Pero en eso no quiere ser comparado con las personas que se alaban a sí mismos. Es consciente de los límites de su jactancia. Recordemos que él ya lo había dicho en el capítulo 10, versículos 17 y 18. Pero si alguno quiere jactarse, que lo haga, ¿en qué? En el Señor. Pero si alguno quiere jactarse, que lo haga en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Según Pablo, la alabanza de los demás a la larga, como decimos nosotros, no serviría para nada. Sería algo realmente vano. Menos aún nuestra propia jactancia. Y sin embargo, fíjense, y por eso quise detenerme un poquitito recordando esto, él comienza este capítulo 11 haciendo lo propio. Como anunciando que va a hacer algo que considera una locura. Él va a presumir, él va a hablar una locura, porque esta locura incluso involucraba precisamente jactancia. Pero eso Pablo lo hace no por contradecirse, sino que incluso los eruditos decían que lo hacía con un tono de ironía. Pablo estaba realmente preocupado por los hermanos corintios. No era nada más que por eso que él decía, permítanme entonces aquí un momentito que yo hable una locura. Él estaba preocupado genuinamente por los corintios, y en lo personal él quería completar una promesa hecha a Dios. Miren los versículos 2 al 4. El celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Pero me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado, o si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que han recibido, u otro evangelio diferente del que han aceptado, ustedes lo toleran bien.
Era Pablo entonces quien había llevado en compromiso el matrimonio como un oficial a la iglesia corinta. Y él tenía el temor de que la iglesia se pudiera estar apartando de esa relación que él les había llevado. Era una preocupación, como decíamos, genuina. Pablo se vio entonces como quien comprometió a los corintios con Cristo, quien llevó, y esta es una imagen hermosa para los que también recordamos con alegría el momento del matrimonio. Si usted se recuerda de tal momento, tal vez su padre o su madre lo llevaron al altar. Usted estaba de un lado, siendo el hombre o la mujer, abramos esto. Estaba en ese lugar adelante. Y entonces, en este caso, el pastor, vamos a decir pastor, le habló acerca de los votos de compromiso que usted iba a hacer con la persona que tenía al lado. Pablo toma la misma imagen y dice en el fondo: yo fui el que los llevé delante del altar a ustedes como una novia, y quien estaba realmente, en este caso, a su lado y los estaba comprometiendo era yo. ¿Ante quién? Ante Cristo. Esto es lo que ustedes hicieron. Esto es lo que Pablo se refiere cuando habla de la palabra compromiso, matrimonio, pacto, ¿no es cierto? Para los que también están en los estudios bíblicos. Una imagen hermosa de compromiso y que demuestra y denota también gran fidelidad. En la antigüedad, las personas que realizaban esto eran consideradas importantes, esponsales, como el matrimonio mismo, y solo podía romperse con el divorcio. Entonces, claro que a Pablo le preocupaba que los corintios fueran desviados. Él los había llevado a Cristo en compromiso. Recordemos que Pablo había sido quien les había presentado el Evangelio, quien había entonces también predicado durante muchas semanas en ese lugar de manera intermitente, tal vez, no lo sabemos, pero era él quien les había llevado hasta la fe. Y ahora entonces compara el engaño en que querían envolverle los falsos maestros o apóstoles como realmente una obra satánica, como el engaño de la serpiente a Eva. Este era el corazón de la preocupación de Pablo. Las cosas estaban en problemas, a punto de ponerse medias malitas, y basta mirar la pasión o el celo que siente por ello. Él reconoce que esto proviene de Dios. Dios es celoso. Dios es celoso, pero no de la manera humana. Dios cela a su pueblo. Dios cela la relación que nosotros tenemos con Él, no a la manera humana. Él reclama los derechos soberanos sobre aquellos quienes le amamos. Amén. Los celos humanos son egoístas, pero los celos divinos son intensos, son puros. Dios anhela fidelidad en su iglesia. Y tal, vamos a decir, incluso desde ya, como la iglesia de Corinto, Dios también demanda, queridos, queridas, fidelidad de nosotros en el compromiso que hemos hecho con el Señor. Una fidelidad genuina, una fidelidad que esté basada en el agradecimiento por la obra de Cristo en nosotros. Por la gracia, por el amor inmerecido de Dios sobre nosotros. Los celos de Dios. Dios es celoso. A diferencia de los celos humanos que son egoístas, los celos divinos son reales. Dios anhela que vivamos fieles a Jesús. Dios anhela que vivamos aferrados al Evangelio. Dios anhela que profundemos nuestra relación con Él. Dios anhela que estemos mucho más cerca, estrechamente, de su persona, y que de esa manera, fíjese,
podamos resistir las falsas enseñanzas que algunas veces nos merodean. De manera limitada, pero claro que sentimos una inquietud similar a la de Pablo por cualquier cosa que podría arruinar el hermoso fruto de una relación que usted pueda tener o que podamos tener como comunidad con Dios. Claro que sí. Claro que nos inquieta. Claro que sentimos ese temor. Es bueno desde esa realidad entonces observar dos verdades. Primero, la posibilidad de que el camino se estropee, que el camino de fe se vea estropeado. ¿Qué podría estropearlo? Pablo menciona dos peligros. Primero, que alguno en el camino pueda ser confundido o descarriado en su fe. Eso es lo que decía el versículo 3. Me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados, confundidos, descarriados de la sincera fidelidad al Señor. El temor de Pablo nacía en el amor que él tenía por la iglesia. Sabía que tal como en la actualidad el enemigo sigue obrando de manera fraudulenta para apartar a sus hijos del Señor. Sabemos que tenemos enemigos. Lo vimos incluso de la manera que nosotros también podemos luchar, ¿se recuerdan? ¿Cuáles son nuestros enemigos? La carne. Sabemos que batallamos, estamos limitados, pero no militamos, recuerden. El mundo, el enemigo. El enemigo usa la enseñanza falsa para alejar a las personas del Señor, para alejarnos de Él. Es bueno también para hacernos creer falsedades sobre Dios, mentiras sobre su persona. Él es experto para decir verdades a medias. Mentiras. Pero también hay otro peligro. No le echemos toda la culpa, como decíamos las otras veces, al enemigo. También está la posibilidad de ser engañados por ciertas personas. Mira el versículo 4. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado, o si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que han recibido, u otro evangelio diferente del que han aceptado, ustedes lo toleran bien. Si ustedes se fijan, Pablo lo repite: un Jesús diferente, un espíritu diferente, un evangelio diferente, y si este es aceptado, entonces está ya la cosa mucho más seria. Ya se está formando un problema. Esto era lo que auspiciaba a los superapóstoles, los grandes apóstoles que Pablo llama. ¿Y qué hacía la iglesia? La iglesia lamentablemente se disponía a escucharles o a tolerarles. Entonces la cosa ya se ponía más seria, porque significaba que se estaban alejando del verdadero Cristo, del verdadero Espíritu, del verdadero Evangelio. El mensaje que Pablo predicó fue triple, lo sabemos. Cristo, Jesús, fue crucificado. Fue crucificado, resucitó el tercer día de entre los muertos. El Espíritu es dado a todos los que creen. Recibimos el Evangelio solamente por gracia. Las buenas nuevas de Jesús para el ser humano débil y pecador. Recibimos el perdón de los pecados de manera gratuita, la reconciliación con Dios por medio del arrepentimiento y la fe. Una noticia que nunca debe dejar de asombrarnos. Una noticia asombrosa. Si hay entonces una labor que la iglesia debe hacer, queridos, queridas, es mostrar a Jesús. Es mostrar a Jesús. Mostrar a las personas quién es este Cristo. Encarnar este mensaje. Si hay algo que impacta a las personas que nos rodean, antes que incluso cualquier actividades que se puedan hacer, tal vez bien,
planificadas, es una vida transformada por Cristo. Es el mejor evangelismo que nosotros podemos hacer. En el lugar que Dios nos ha puesto, encarnar a este Cristo. Esta vida transformada, las personas que están alrededor comienzan a decir, pero noto, y yo creo que a usted le ha pasado, haga solamente memoria, yo noto que tú tienes algo diferente. Yo noto que entonces tal vez tú no reaccionas como las demás personas. Veo que tal vez tienes otro camino. Y allí entonces en la duda también está la posibilidad de poder compartir la realidad que nosotros vivimos. La iglesia debe cumplir en esta misión que Dios le ha puesto, mostrar a Jesús. Existe incluso, tal como Pablo decía, para llevar a este compromiso a cada una de las personas, acompañándoles al lado de ellas, para llevarles a Él. Amén. En esto debemos advertir el peligro en la desviación de los falsos maestros. Nuestro mayor peligro no es que no crezcamos tan rápido como a nosotros nos gustaría. No es tal vez las construcciones que no han avanzado durante el tiempo, son peligros, pero no es el más grande. Nuestro mayor peligro es que podamos alejarnos de Jesús. Que pandemias tal vez echen por tierra nuestra fe. Que se metan falsas enseñanzas en medio de tal manera que nos alejemos del Cristo de la palabra. Que la tradición, queridos y queridas, tenga más peso de lo que realmente significa el Evangelio. Que nos podamos alejar de Jesús y que queramos tal vez marcar el paso por lo de siempre, no. Que nos podamos alejar del Señor, del Espíritu, del Evangelio por las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Lo segundo, el fundamento de las falsas enseñanzas, las expectativas. Aunque no sabemos exactamente lo que los falsos maestros enseñaron, por el resto del libro también parece que era una especie de versión del Evangelio de la prosperidad. Muy reacio, muy ligero con lo que realmente significa la humildad y el sufrimiento, y muy grande sobre el poder, sobre el éxito, sobre el vencer, ¿me entiende? Ellos hicieron dos acusaciones contra Pablo. Primero en el versículo 5 y 6, que Pablo era un orador público inferior o débil. Pero considero, le dice él de vuelta, que nada he sido inferior a esos grandes apóstoles. Tal vez sea yo torpe al hablar, pero no lo soy en cuanto al conocimiento. De esto le hemos dado muestra en todo y por todo. Definitivamente Pablo no era inferior en el hecho de conocer a Cristo. Cristo le había encontrado, Cristo le había transformado, le había comisionado. No era inferior en cuanto a conocer a Cristo y el Evangelio. Tampoco entonces en el hecho de enseñarles las verdades a los hermanos sobre Dios. Pero los corintios, vamos a insistir, escucharon a estos supuestos apóstoles, les juzgaron por criterios sin importancia. Si Pablo era un orador o no capacitado, su conocimiento, que la imagen decía en ellos, era realmente algo importante. Pero Pablo pareciera que, por lo que dicen, era alguien débil. Alguien que no tenía, podríamos decir nosotros, buena pinta. Alguien que tal vez padecía de su vista. Alguien que tal vez era más introvertido, claro, y a través de sus cartas era más atrevido. A veces nos hacemos imágenes, claro, está bien, de los héroes de la fe, pero los héroes de la fe precisamente fueron también personas como nosotros, débiles,
humanos y que precisamente en esa debilidad y humanidad confiaron en Dios. Y es Dios entonces quien obró a través de ellos. El resto son imágenes que nosotros también a veces le ponemos. Y está bien para dar espacio a la imaginación, pero no cuando esas cosas añadidas algunas veces tienen que ver con ideales más terrenales, con los que la propia palabra a veces nos enseña, o con la realidad de muchas personas, grandes hombres y mujeres de fe, pero grandemente y realmente usados por Dios. El poder de Dios, lo vamos a ver más adelante, el poder de Dios en la debilidad, el poder de Dios en envases limitados, vasos de barro, frágiles, humanos, el poder de Dios, el Evangelio de Cristo. Pablo incluso, como les decía, muchos dicen que no tenía buena vista, que no era lo suficientemente astuto, que la tendencia algunas veces, tal como en ese momento podemos decir hoy día, es el sentirnos atraídos por lo resbaladizo y lo pulido. Pablo no estaría a la altura, claro, para esos criterios. La segunda acusación, que nunca ganó suficiente dinero como predicador, versículo 7. ¿Acaso cometí un pecado al humillarme a mí mismo y al predicarles el Evangelio de Dios gratuitamente para que ustedes fueran enaltecidos? El apóstol aceptaba dinero de otras iglesias para poder continuar entonces con el ministerio que Dios le había entregado. Pero también él trabajaba con sus manos, recordemos. Probablemente le hacía carpas y con eso complementaba entonces lo que también a veces no recibía, recordemos incluso un poquitito hacia atrás, como ofrenda para el sostenimiento de su ministerio. Él no permitiría que el dinero entonces se interpusiera en la proclamación del Evangelio. Y esto, entre la élite social, que el hecho de que Pablo trabajara con sus manos era algo mal visto. ¿Por qué alguien que proclama el Evangelio, recordemos, superapóstoles, tendría entonces que estar haciendo algo con sus propias manos, cansándose en aquello, en vez de estarse dedicando a otras cosas? Eso habría sido bochornoso o al menos vergonzoso. Pablo era un comerciante. En nuestros días Pablo, tal como muchos de ustedes, hubiera tenido una pyme como trabajador manual, y caramba, eso no les gustó. Pensaron que él era, y más aún, que un líder exitoso no debía tener tales características. Debía ser un buen orador, tenía que hablar así. Son cosas que hemos añadido, ¿se dan cuenta? Que Pablo debía ser realmente exitoso, pero realmente él les predicó, y ustedes pueden verlo en los versículos, en el 10, el 11 por ejemplo. Pablo les predicó a Cristo no basado en los ideales que ellos tenían. Pablo les predicó a Cristo por amor. Pablo les dijo, si yo les digo la verdad es realmente por amor. ¿Acaso no los amo? Dios sabe que sí. Predicó a Cristo por amor. Esa era realmente otra marca de los genuinos del ministerio del apóstol, en su servicio. Existen puntos de vista similares en nuestros días a cómo debe verse alguien que sirve al Señor. Enfoques añadidos equivocadamente a la fe. Queridos, queridas, escúchese bien. Enfoques añadidos equivocadamente a la fe o a quien sirve al Señor. Experiencia, edad de quien sirve, oratoria, posesiones materiales, éxito, etc. Pero esas cosas no se corresponden por obligación con la realidad de quien sirve al Señor. Es el Evangelio que se predica.
Cuando ya entonces esté algo malo con el Evangelio, usted empieza a inquietarse. Cuando se nos está diciendo que la salvación entonces no es por gracia, cuando se nos está diciendo que Cristo no murió en la cruz por nuestros pecados, cuando se nos está diciendo que tenemos tal vez que hacer algo más con nuestras palabras o hechos para ganarnos la salvación, es entonces que usted tiene que preocuparse. Mientras se nos predique la palabra, el Evangelio, usted se dará cuenta, el resto solamente son añadiduras. Añadiduras que algunas veces nosotros le agregamos el Evangelio, la centralidad del Evangelio de Cristo, el amor de Dios reflejado en él, donde entonces la renuncia, me gusta cuando se habla del reino de Dios, del reino de los cielos, porque precisamente lo que más se recalca ahí es la renuncia y los reveses que algunas veces nosotros siempre nos chocan, ¿no es cierto?, al leer la palabra. El reino de los cielos es semejante a tal cosa, un tesoro escondido. El reino de los cielos, la palabra, el Evangelio es como una semillita. No solo tal vez la semilla, pero Dios se mueve en eso pequeño, Dios se mueve en la renuncia, Dios se mueve en lo escondido, Dios se mueve en los reveses, Dios se mueve en lo sencillo, en los reveses de nuestros ideales. Y a veces eso será, fíjense, un buen distintivo para ver lo que realmente es el Evangelio. No un servicio tal vez exitoso, no personas despampanantes. Yo no creo que Dios quiera eso para nosotros. Que reluzcan tal vez, si Dios nos da oportunidad, claro, pero que reluzcan por quienes podemos llegar a ser. Dios quiere fidelidad de nosotros. Dios anhela fidelidad de su iglesia. Sobre todo la añadidura. Debemos predicar, debemos enseñar, debemos aconsejar y orar un evangelio claro y verdadero. Amén. No dejar lugar para nada menos glorioso, para nada menos verdadero. Si conocemos a alguien que está perdido tal vez en doctrinas falsas o en un evangelio falso, ámelo, dígale la verdad. Usted no puede ser salvado por un evangelio falso, y el evangelio tal como el de la prosperidad o cualquier otra falsa doctrina, ciertamente es eso. No se puede llegar a conocer ni ser salvado por el Señor. Para ir cerrando, estos peligros que se vivían en la época del apóstol Pablo de un evangelio falseado también son útiles para nosotros hoy. Pero la respuesta ahora que nosotros debemos dar, o la pregunta incluso para responder, es ¿qué haremos? ¿Qué haremos frente a esto? ¿Qué podemos hacer en este día? Nada menos entonces de lo que se nos exige como parte de nuestro discipulado. Y este era el título de la predicación: mantenernos fieles a Jesús. Mantenernos fieles a Jesús. Muchas iglesias, muchos creyentes no lo han hecho. Nuestra meta de vida, la meta de esta iglesia, tal como nos decía el versículo 2, es presentarnos como una doncella pura, comprometida en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Para lo que es necesario primero, aferrarnos a este Cristo, abrazar sus verdades, amarle. Usted ha estado comprometido con Cristo, no le estoy diciendo nada nuevo. Usted se ha comprometido con Cristo. Y antes que incluso usted lo aceptara como acostumbramos a hacer, Cristo ya estaba ahí. Usted solamente percibió por obra del Espíritu que Él estaba realmente a su lado. Le reconoció como su Salvador, hizo un compromiso con Él. Usted está comprometido con Cristo. Entonces ahora lo que nos corresponde
es hacer de este compromiso y de nuestra fidelidad a Él nuestra mayor alegría. Que Cristo sea realmente la fuente de nuestra alegría. Que encontremos nuestra satisfacción en Él, que cultivemos nuestro amor por Él. Haz que tu vida sea todo sobre Él. Es por eso que hemos intentado profundizar más y más en la palabra, para que de manera personal y también comunitaria nuestro enfoque principal sean sus verdades. Mantengamos a Jesús al frente, mantengamos a Jesús en el centro, en comunidad al frente y en el centro de esta iglesia. Lo segundo es estar preparados, en guardia, recuerde, en guardia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir, derribar fortalezas. Estamos ya armados, Dios nos ha provisto de estas armas, entonces usémoslas y estemos en guardia ante las falsas enseñanzas. Ningún otro Cristo, ningún otro espíritu, ningún otro evangelio. La tendencia está en pensar que las falsas enseñanzas a veces no son grandes cosas. Creemos que a veces se trata más de lo que sentimos, de lo que pensamos, y no, sabemos que no. Dios se glorifica también en el uso de nuestras mentes, no solo de nuestro sentido, porque lo que nosotros invertimos en nuestra mente precisamente pasa a nuestro corazón, el asiento de la voluntad y las emociones. No separemos aquello. Es un gran problema cuando esto se ve en desunión y sabemos hoy que esto nos aleja del Señor. Póngase en guardia frente a las falsas enseñanzas. Use su mente. Use la palabra del Señor. Use las armas que Él le ha dado. Más aún, esté firme ante las falsas enseñanzas que le dicen que la vida cristiana nos ayuda a evitar el sufrimiento. Después de todo, realmente tenemos un llamado personal, como diría Pedro, como diría Santiago, como diría Pablo, como diría el mismo Señor, un llamado a sufrir. Estamos llamados a seguir un Salvador que sufrió por nosotros. Amén. Mantente fiel a Jesús. No me cansaré de decírtelo ahora y más adelante. Mantente fiel a Jesús. Aférrate a su evangelio. Resiste las falsas enseñanzas. Si hacemos esto, entonces con la ayuda de Dios, claro que nuestra iglesia se mantendrá firme. Tendremos el gozo de presentarnos un día ante el Señor como su novia. Que Dios realmente nos ayude y nos mantenga fieles hasta ese día. Póngase en pie. Oramos al Señor. Señor, estamos agradecidos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por el llamado tan amoroso que nos has hecho finalmente para estar contigo. Entendemos, Señor, que en tu evangelio, en las cartas, Señor, y de tantas maneras en general en la palabra, tú siempre nos estás llamando, incluso en aquellas cosas que pueden parecer más distantes y diferentes para nosotros, a estar contigo, Señor. Gracias, porque reconocemos, Señor, ese celo que tú tienes por nosotros, porque reconocemos el obrar de tu Espíritu, Señor, en los diarios, llamándonos hacia ti, Señor, recordándonos tu palabra, guiándonos a vivir de una manera que te agrada, y reconocemos que tú eres, Señor, quien está ahí. Queremos, Señor, decirte en esta hora que nos ayudes para vivir en fidelidad
del compromiso, Señor, que hemos hecho contigo. No es un compromiso solo público, Señor, con la iglesia, en primera instancia, y ayúdanos a recordarlo, un compromiso de fe contigo. Ayúdanos para servirte en fidelidad y para vivir, Señor, de tal manera hasta que nos presentemos ante ti como una novia que tenga vestiduras blancas de pureza, de santidad ante ti. Ayúdanos, Señor, a estar preparados incluso para tal momento y hasta que eso, Señor, llegue. Gracias, Señor, te damos una vez más. Recibe solo tu honra y gloria de tu iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Tome su asiento. Amén. Damos gracias al Señor por esa palabra, ¿no es cierto? La palabra de Dios, viva, eficaz, que nos alienta y que nos redarguye también en lo que hemos creído. ¿Podemos cantar un coro antes del paso? Sí. Siervo, busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de su amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Le invito a ponerse de pie, lo vamos a cantar de nuevo para alabar al Señor, hermano. Hágalo con el corazón. Sabemos que no es una alabanza desconocida, está en los salmos, así es que alabemos al Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de su amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Les voy a invitar a cantar otro himno, cortito, sí, para ya ir el 285, para ir finalizando, dándole gracias al Señor por este tiempo que hemos destinado para consagrarlo a Él. Así es que bendiga a los niños, a los jóvenes, a aquellos que no han podido estar. Estemos orando por nuestros hermanos que nos vemos hace tiempo. Oremos por la familia Díaz, por Chedelín también, que no lo hemos visto acá. Y hay otros jóvenes también, los jóvenes, por aquellos jóvenes que no están asistiendo, una llamadita, una preocupación por ellos también. ¿Ya ven? Recibe penas
Su amor nos redimió. Como decía su palabra, hemos confiado, hemos creído en Jesús, que nada ni nada nos aparte de su amor, de su gracia. Así que les voy a invitar a orar ahora para despedirnos. Hermana. Yo saludo a cada uno de ustedes y quiero encargarles, como todos saben, mi papá no está bien, entonces quiero encargarles que nos ayuden a orar para que nos ayude a sobrellevar todo este proceso que estamos viviendo. Amén. Amén. Amén, hermana mía. Amén. Tengamos presente a nuestros hermanos. Hermano Hugo, mi hermano Pedro y así otros hermanos que están muy delicados de salud, así que, y por sus familias también. Así que durante la semana no nos olvidemos de orar, ya por aquellos que están delicados de salud. Hermano Julio, ¿nos despide en la oración? Amado Señor y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús estamos ante tu presencia, Señor, para adorarte, Señor, bendecirte, porque tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios, Señor y Salvador. Que los cielos canten tu gloria, Señor, y nosotros, humildes pecadores, Señor, estamos ante el trono de tu gracia, Señor, agradeciendo tu obra bendita que has hecho en nosotros, Señor. Que se levanten cada día más obreros, Señor, para que puedan predicar el Evangelio de Cristo, al Señor crucificado, para que cada uno de nosotros confirmemos nuestra fe y aquellos que aún no han creído puedan acogerse a la gloriosa y bendita gracia de su muerte vicaria en la cruz. Señor, también guárdanos de la apostasía, Señor, porque cada persona que habiendo creído en Cristo reniega de la fe, Señor, es aquella persona que se pierde, Señor, pero que tú en tu inmenso amor, una vez que han sido salvos, Señor, tú los cuidas y los regresas a tu seno bendito y grandioso. Señor, te pido por aquellas personas que hoy día, Señor, sufren enfermedad. Sabemos que nuestra salud del cuerpo también es una necesidad, Señor. Haz que cada uno de nosotros, a medida de tu gracia, Señor, podamos ser sanos y salvos, Señor. Que podamos creer en ti aquellos que no han creído y también puedan ser sanos de cuerpo y alma, Señor. Nos vamos, Señor, con tu gracia bendita. Que en nuestro corazón y en nuestra mente siempre esté presente tu obra, Señor. Tu obra crucificada, Señor, porque así podemos entrar ante ti, Señor, y ser aceptos en el amado. Bendito Señor, gracias por tu obra bendita y gracias, Señor, por podernos reunirnos una vez más. Que en esta semana que resta, Señor, podamos volver aquí cada día más en oración, en bendición y en amor, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno, bendiga sus hogares.